Y bueno, justamente para ahondar en estos dos temas, tanto en el tema del desempleo, de la pobreza y de las coberturas de petróleos mexicanos, tengo en la línea telefónica y es un gusto, como siempre, poder contar con su opinión. Eduardo Torreblanca Jax. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Paco, con mucho gusto, gracias, buenas noches. Pues efectivamente lo hace en un buen momento el gobierno mexicano, comienza a comprar coberturas petroleras, lo hace un tanto en sigilio para evitar que la noticia pudiera encarecer ese papel, esa estrategia financiera que en el 2015 nos representó 6.500 millones de dólares. Lalo, y que pues, sí, dime. Déjame interrumpirte para que todos entendamos. ¿Qué es una cobertura? Mira, tú compras o celebras un contrato con una empresa, sí, en donde te garantiza el precio mínimo de un barril de petróleo que tú exportes, ¿no? O como sea, a futuro. Como a futuro. Así es decir, haz de cuenta, en el 2017 voy a vender, estamos hablando en números figurados, por supuesto, sí, voy a vender 15 millones de barriles a un precio de $54. Entonces te compran esa posibilidad, y si el precio del petróleo estuviera en promedio en 35, ellos te pagan la diferencia entre los $35 promedio en que tú vendiste y los $54 en que tú compraste la cobertura. O sea, por eso garantizas que vas a recibir por un determinado número de barriles vendidos en el exterior una cantidad específica de dólares. Si baja, no te pega, y si sube, tampoco. Exactamente, tú tienes garantizado ese recurso, el ingreso de ese recurso. En el 2015, gracias a estas coberturas, que son las más grandes que haya hecho jamás un gobierno en el mundo, recibió el gobierno federal mexicano 6.500 millones de dólares, y presumiblemente como por noviembre recibiría en este año 3.000 millones de dólares. Lo interesante del caso es que tú garantizas un determinado nivel de precio del petróleo, y no importa que bajara a $10, tú por el número de barriles de petróleo que tú compraste la cobertura, tú vas a recibir el número de dólares correspondientes al precio que tú contrataste. El año pasado, para las coberturas de este año, el año pasado celebramos contratos que representaron más o menos $1,000 millones de dólares en costo, pero a cambio vamos a recibir $3,000 millones de dólares ya a finales del año como resultado de esa cobertura. Es una estrategia inteligente del gobierno federal, porque asegura un precio mínimo del petróleo con el que puede ya ir un poco más confiado a elaborar el presupuesto del 2017. En momentos en que el precio del llamado oro negro va y viene y hay una inestabilidad total en el mundo, ¿no? Más va que viene, ¿no? Porque hay mucho más tendencia a que el precio del petróleo baje, a que llegue a subir, porque hay nuevos actores como los petroleros tejanos, y también hay un actor muy importante, rival muy significativo de Arabia Saudita, como lo representa Irak, que se acaba de incorporar este año a la explotación y venta internacional de petróleo, y que ya va a ritmos poco menos de 4 millones diarios de barriles de petróleo. O sea, mientras exista una sobreoferta de petróleo, difícilmente podemos pensar en que haya un precio de los $60, como dicen que sería lo ideal para los países productores, porque menores de $60 pierden por cada barril de petróleo que colocan en el mercado, y lo siguen colocando porque sale más caro dejar de producir y después retomar al cliente que correr el riesgo de que por bajarte la producción otro productor llegue y le abastezca a tu cliente, y después con descuentos ya no vuelvas a retomarlo, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora déjame cambiar un poco de tema. Este asunto de los indicadores del INEGI que han generado gran polémica, hoy sale con que el desempleo ha bajado, pero la pobreza va para arriba. Pues sí, estamos en un nivel de desempleo muy bajo, el más bajo en muchísimos años.
3.9%, 2.1 millones de mexicanos no han encontrado posibilidades de trabajar. El desempleo baja con respecto al mismo periodo, segundo trimestre del 2015 y segundo trimestre del 2016. Antes estaba en 4.3, bajó a 3.9. La subocupación también baja. Y a pesar de eso, baja de 8.3 a 7.9, y a pesar de eso, pues todo el mundo dice que no le alcanza, ¿no? O sea, tenemos aparentemente más empleo, cosa que no podemos dudar, tomando en cuenta que el INEGI está dando los datos como oficiales. La metodología con la que se mide el desempleo no satisface a muchos porque es muy laxa, muy poco precisa en algunos terrenos, pero lo que sí nos está diciendo este trabajo estadístico que otorga el INEGI, Paco, es que pues el salario sigue siendo muy bajo, es decir, el grueso del 1.1 millones de mexicanos que encontraron acomodo en el sector laboral en los pasados 12 meses, en el periodo mencionado en los pasados 12 meses, lo hacen con salarios muy bajos, es decir, el grueso de los salarios en México está en la base de la pirámide, en salarios mínimos, máximo 2, ya exagerando 3 salarios mínimos, que acaban siendo pues en realidad cantidades muy pequeñas. Estamos hablando menores a 6,500 pesos, ¿no? Así las cosas, pues sí, a nadie le alcanza, ¿no? A nadie le alcanza, porque el salario sigue siendo un tema a discutir y a atender debidamente, a pesar de que existen iniciativas ya que están procurando un incremento en el salario mínimo, y solamente en el mínimo, pues el empleo que se está incrementando fundamentalmente está en la base de la pirámide salarial, lo que evidentemente no garantiza ni siquiera que puedan satisfacer la canasta básica alimentaria. Y agregar que lo que creció también fue la informalidad. Sí, la informalidad crece 1.1%, que parcialmente pudiera explicarse por el hecho de que la gente dice, pues ¿para qué me empleo? Me van a quitar empleo, me van a quitar impuestos, me van a fiscalizar, y de todas maneras, no me va a alcanzar. Entonces muchas personas prefieren la informalidad porque la informalidad garantiza mejores ingresos a quien la ejerce. Lamentablemente, gran parte de la informalidad, o una parte importante de la informalidad, puede explicarse por los bajos salarios que se están otorgando en nuestra economía, que han disminuido el poder de compra del salario mínimo en casi 75% en los pasados 35 años. Pues Lalo, te agradezco como siempre. Te voy a invitar ya de ahora y te comprometo a que, si es posible, la próxima semana pudiéramos tener un comentario como este en torno al próximo informe de gobierno, el cuarto del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué podemos esperar? Y posteriormente hacer un expediente ya con el análisis del informe. Será un placer, con mucho gusto, Paco, con lo que tú me indiques. Siempre es un gusto colaborar contigo y con tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Buenas noches. Buenas noches.